¿Qué onda, banda? Vamos a organizar el evento hoy. Apenas vamos empezando, ¿no? Son las 7 de la mañana. Ahí con mis cuates, apenas estamos acomodando. Y al rato se va a poner chido el evento, ¿no? Día del niño. Voy a hacer Collectors First. Gracias. Va a ser Collector Fest, que esperamos sea el primero de muchos. Y así será, si guardamos la postura. Pues agradecer a todos por venir, a expositores y a todos los asistentes. Y yo soy Gerardo Miranda. Voy a dar una muy pequeña explicación sobre lo que es la fabricación de figuras de inyección de plástico. Es la manera tradicional, lo que todos conocemos como el puzzle. Que este es un ejemplo de lo que tenemos aquí con el maestro Eric, también fabricante de figuras puzzle, inyección, y un poco del catálogo que tenemos allá de Mech Toys. Entonces, después de mí sigue el maestro Adolfo Díaz con una somera y breve explicación sobre Star Wars, que es un tema que a todos nos apasiona dentro del coleccionismo. Y entonces, pues muchos tienen duda de cómo se fabrican estas piezas. Me parece pertinente empezar diciendo que las máquinas fueron inventadas por un ingeniero mexicano, el ingeniero Augusto Menovea, en Iztapalapa en los años 60 aproximadamente. ¿Se escucha? En los años 60 en el Iztapalapa crea de las primeras máquinas de inyección de plástico que, bueno, funcionaron aquí en México. Él, a través de sociedades, crea la famosa empresa Vulcano, que son estas máquinas que sirven para hacer este tipo de piezas. Si no las conocen, son como máquinas para hacer churros, básicamente. Es un timón grande que tiene una resistencia que calienta el plástico, el polímero, y a través de presión surgen estas piezas. Los moldes que se utilizan para la fabricación de estos muñecos están hechos de SAMAC. El SAMAC es una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre, lo que hace que reduzca bastante los costos. En lugar de hacer un molde de acero que de una pieza de 10 centímetros tendría un costo como de 25,000 pesos aproximadamente, un molde para una figura de este tipo pues tiene un costo aproximado de entre 5 o 6,000 pesos aproximadamente. Entonces pues los costos se reducen mucho y permite hacer producciones, si no en masa, pues digamos de forma artesanal, en este caso para coleccionistas. Pero cabe destacar que en los 80, 60, pues este tipo de piezas era lo que surgía. No había máquinas hidráulicas, no había máquinas, bueno, sí había máquinas hidráulicas, pero no había máquinas automáticas. Una máquina automática utiliza un molde de acero principalmente. Entonces pues los precios se disparan bastante. Entonces este tipo de piezas se hacían en talleres en la zona conurbada, principalmente en Iztapalapa, en Nesa, en Tlalnepantla, y fue lo que dio sustento a muchas familias en los años 80, ¿no? Cuando tuve el gusto de platicar con el director del Museo del Juguete, él nos decía que eran empresas familiares, porque el marido inyectaba, la mujer decoraba y el hijo es el que cambiaba los moldes, ¿no? Entonces eran empresas 100% familiares, pues que daban a sustento a estas familias. Las máquinas se dejan de producir en los años 90, en el 94, pero no porque haya sido como un tiraje limitado, sino porque ya la aparición de nuevas tecnologías pues desplazó este tipo de máquinas, que son sumamente económicas. No quiere decir que se dejaron de usar completamente, porque incluso ahora son muy buscadas, ¿no? Pero bueno, ya los juguetes que se fabrican en masa, pues ya son hechas con máquinas automáticas, ¿no? Son unas máquinas gigantescas, principalmente italianas y alemanas, pues que permite, no sé, en un día sacar tirajes de, no sé, 100,000, ¿no? Si a lo mejor juguetes muy pequeñitos. La diferencia de estos que, pues no sé, no me dejarás mentir, ¿cuántos puedes inyectar en un día? ¿100 tal vez? 100, 200 máximo. 200 y ya acabamos rendidos, ¿no? Entonces un proceso sigue siendo muy, muy artesanal, pero pues es el encanto, ¿no? Que tienen estas máquinas. En lo personal, pues yo busco con mis piezas cómo pues retomar todavía esta idea de los 80s, que era como copiar y pegar, ¿no? Quitarle la cabeza a un mono y ponerle el de otro y ya tienes tu pieza original, ¿no? Yo no soy diseñador ni nada, pero sí como que conservo esa esencia. Por ejemplo, tengo una pieza que tiene el cuerpo de Vader y la cabeza de Santo, ¿no?
Entonces eso se hacía mucho en los 80s. Pues tenemos, aquí hay ejemplos de algunas piezas que se hacían en esa época que son bastante raras. Sí, mucho, esa justamente. Entonces pues la idea es como seguirle esa tradición, ¿no? De mocharle la cabeza a una pieza y ponerle otra y ya sale una pieza completamente nueva. Bueno, no, es como una... Esa es la idea, ¿no? Más o menos. Entonces pues todas estas piezas que ven aquí pues son hechas con estas máquinas de inyección de plástico. Y la fábrica de Vulcano estaba en la colonia Doctores. Precisamente el doctor Olvera cierra esta fábrica en el 1994 y se transforma en inyectora Zarza, ¿no? Entonces ya son máquinas como más avanzadas, ya máquinas automáticas, y pues desplaza este tipo de máquinas que se llaman changuitos, ¿no? Se llaman changuitos porque uno se cuelga, son una máquina de churros gigantes y uno se cuelga ahí, entonces parece que uno va sobre las lianas. Entonces pues básicamente es eso, es una historia como bastante simple, no hay más, pero bueno, creo que lo que nosotros buscamos, o en lo personal yo busco, es como rescatar esta idea, ¿no? De los jugueteros de los 80s, producir de forma pues no tan masificada, más específica, pero con esa tradición, ¿no? Del que se llama como el bootleg mashup, de agarrar una pieza, ponerle otra y ya sale una pieza pues distinta, ¿no? O también retomar como moldes de piezas así pequeñas, como de Star Wars y pues ya, eso, ¿no? Básicamente. No sé si tengan alguna pregunta, no sé qué más podría mencionar. Pues creo, bueno, dimos una conferencia en el Mujam hace poco y creo que ahí pues expusimos, ¿no? Todo lo que podemos decir, pero si alguien tiene alguna duda al respecto, pues ya. ¿Alguien? No sé qué más pueda decir. O que quieran saber, ¿no? Si alguien quiere saber sobre materiales, sobre costos, sobre colores, si alguien quiere comprar. Gerardo, a lo mejor lo mencionaste, pero no lo registré. Todo esto que tú inyectas es en esos moldes de Cemex. Sama, sí, todo eso en moldes de Sama. Sí, normalmente para hacer este tipo de piezas, pues como son tirajes de no más de, pues no sé, a lo mejor un molde aguanta 10,000 inyecciones. Entonces no es necesario tener un molde de acero es muy costoso. Entonces pues reduce bastante los costos, ¿no? Para las máquinas automáticas sí, ya forzosamente moldes de acero, porque son inyecciones de millones, entonces al cerrar se va desgastando. Entonces con esto no hay problema, pues lo único que se utiliza es la fuerza, ¿no? De uno. Entonces los moldes son de Sama para hacer ese tipo de piezas, justamente. Que también, bueno, se pueden hacer de bronce, de duraluminio, pero pues para talleres familiares lo que más reduce costos es esta aleación, ¿no? Pero Sama. sí es caro el molde, ¿verdad? Digamos que es costoso, o sea, en relación a un molde de acero es bastante económico. Pero bueno, si un molde estamos hablando de 4,000, 5,000 pesos, más o menos. Pero bueno, con todo el tiraje, pues la inversión se recupera sin problemas. Bueno, hasta ahora. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Díaz, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco a Wasser aquí la invitación en este primer Collector Fest. Y bueno, pues me doy cuenta que pues más que una plática, creo que es o digamos que una especie de conferencia, es como una plática entre amigos. Pues veo mucha gente que conozco y aparte que pues sabe muchísimo del tema. No sé qué tanto pueda yo aportar el día de hoy, pero bueno, con muchísimo gusto, pues cuando menos venimos a compartir aquí un ratito de lo que nos apasiona. De lo que me invitaron a hablar hoy es un poco de Lili Ledy, que es la marca que yo he coleccionado, y en mi caso específicamente de la Guerra de las Galaxias. Me imagino que podríamos empezar comentando que pues Lili Ledy fue una empresa mexicana que inició en la década de los años 50. Inició en los 50 y tuvo pues un auge espectacular. Fue parte importante, yo diría, de infancias en diferentes generaciones, ¿no? En los años 50 fue creada por dos ejecutivos, un señor que se apellidaba más bien Zipic, y otro que se apellidaba Snyder. Ahí crean Lili Ledy en los 50 y va cambiando, en un par de ocasiones cambia de nombre la empresa, para finalmente a principios de los 80 ser vendida a General Mills, una empresa ya transnacional americana, y fue
ya cuando tuvo, digamos que un boom muy importante con respecto a este tipo de figuras. Yo creo que, bueno, de hablar de Lili Ledy ha sido hablar de muchísimas etapas, como comentaba. Cuando se empezó como Novedades Plásticas SADCB, y después cambia el nombre de a Lili Ledy porque decían que Lili era la línea de las niñas y Ledy la línea de los niños, ¿no? Entonces que iba a haber un juguete Lili para todas las niñas, un juguete Ledy para todos los niños. Y bueno, pues ahí empieza esta situación. Como Lili Ledy empiezan a cambiar también los logotipos, sacan muchísimas muñecas, y a partir de esas muñecas también luego son retomados ciertos moldes precisamente para hacer figuras de la Guerra de las Galaxias, como fueron las primeras de 12 pulgadas, que ahorita, bueno, no me traje ninguna, ¿no? Pero fueron las primeras que ocuparon, digamos, a Ricardo Ledy y muchas otras piezas de antes. Y me imagino que a ustedes les tocó todavía en los 80s, por ejemplo, hubo incluso para niñas muñecas muy características. Digamos que un bullying que todavía era muy de los 80s era que alguien lloraba y empezaban a llora, mueve sus manitas por la muñequita, ¿no? de Lili Ledy, o la comiditas, que todas las niñas la tenían. Bueno, llegan los años 80s y empieza esta onda de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué fue importante? Lo que ocurre es que aquí en México no se podían vender figuras que no fueran hechas en México. Las cuestiones, digamos que presidenciales y las regulaciones, que yo no entiendo bien cómo ocurrían. A lo mejor un abogado, alguna cosa sabe más al respecto, pero bueno, no se podían vender en México figuras importadas, juguetes importados, todo tenía que ser producido aquí. Entonces, lo que hacen es empezar a comprar. Lili Ledy empieza a comprar los derechos de ciertas cosas, ciertas películas que venían pegando mucho, como por ejemplo La Guerra de las Galaxias. Compran los derechos para poder fabricarlas. Las figuras importadas, como comentábamos, estaban prohibidas. Todas las que llegaban importadas eran pues fayuca, ¿no? Lo que conocíamos como fayuca, y que se conseguía pues en el mercado negro, o pues en este tipo de lugares, pero en los tianguis, ¿no? que existían. Entonces comienzan a hacer estas producciones y pues con muchísimo éxito. Específicamente con esto que tengo aquí, que está desarmado, es porque llega el año de 1985 y Lili Ledy tiene un problema sindical, un problema fuerte con el sindicato, y en muy poquito tiempo, en unos meses, la fábrica revienta, truena. Tienen que, pues, me imagino que, bueno, no me imagino, se sabe que pues se tiene que desarmar completamente, porque además no tenían cómo pagarle a los empleados, ¿no? Y se metieron en un problema muy grande con el sindicato. Lo que se dice es que los mismos empleados se cobraron pues a la buena, o sea, los mismos dueños, dice la leyenda que les dijeron que pues podían agarrar ya de lo que fuera, ¿no? Incluso se llevaron máquinas y demás para poder cobrarse pues lo que les debían. El caso es que muchas piezas que no terminaron el proceso de producción normal de una figura salieron a la venta a los mercados, a diferentes mercados o tianguis o con jugueteros pues de la Ciudad de México. Desde que empezó a salir esta producción, eran fabricadas así. Digamos que las figuras, acá tenemos especialistas en moldes que nos podrán hablar más al respecto, pero bueno, para producir cada una de estas figuras tenían que pues, sacar molde de cada pieza, ¿no? Bueno, un mismo molde tener las piezas. Entonces, mientras Lili Ledy funcionó, así se hacían las piezas, salían y luego las fusionaban mediante un proceso que se llama Sonic Welded o sellado sónico, o no sé en México de qué otra manera. Soldadura sónica sería, ¿no? Soldadura sónica, perfecto. ¿Qué es lo que hacía? Pues una especie de costrita alrededor del torso para unir ya la figura y tener los brazos y piernas dentro de ellas. Aquí lo bonito de este tipo de piezas es que pues no contaron con ese sellado sónico, no se hizo esa costrita, entonces pues se permite ver cómo era la figura antes de ser fusionada. Los jugueteros aquí en México también se sabe que en muchas ocasiones las pegaban con cola loca o con cualquier otro tipo de resina o de pegamento o lo que fuera para unirlas, y muchas veces también las unían con piezas, pues como Dios les diera a entender, porque no eran especialistas en las figuras. Entonces, por ejemplo, Stormtrooper es una figura que
ya no contó con la plantilla, digamos, de pintura. Todavía le falta, hay muchos detalles en color negro. Y le pusieron brazos de prune face, que es otra figura diferente. Pero nos imaginamos que como vieron los brazos blancos, dijeron, pues le queda bien o debe ser del Stormtrooper, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un look que es una versión, que es la versión retorno del Jedi, porque había retorno y regreso y había ciertas diferencias. En esta versión retorno tenía, por ejemplo, el cabello más rubio, es conocido como look güero, porque las otras figuras lo tenían un poquito más cafecito, más el cabello, y bueno, pues es una figura que tiene algunas diferencias. Sin embargo, son muy padres estas piezas y uno se puede dar cuenta de cómo eran fabricadas, porque todos los bordes todavía contaban con unas pequeñas líneas que al momento de ese sellado desaparecían ya completamente. Y en figuras recientes que de pronto tienen un mal sellado sónico o que se llegan a reventar, todas esas líneas ya desaparecieron, ¿no? O en la periferia pues se notan ya rotas, ¿no? Entonces, bueno, el C-3PO, yo digo que en el Overstock fue una figura súper conocida. Creo que salieron muchos aquí en la Ciudad de México, y se sabe que había en color dorado, que era el clásico, que muchas veces era pintado con aerosol para tratar de completarlo, o muchos se vendieron al color original o se pintaron de color negro, hay algunos, y otros de color plata, ¿no? Pero es una figura que es muy difícil, sí, es un material diferente, es como más duro el plástico. Yo no soy especialista en plásticos, pero se nota leguas más duro, y es una pieza que es imposible de abrir de otra manera sin romperla, porque tenía además muchos detalles en la periferia, digamos que del pecho y de la espalda. Y bueno, finalmente traje esta otra figura, que es también representación de lo que se podía encontrar en los años 80 con respecto a los jugueteros que comentábamos, que es una figura que sí contó con sellado sónico, pero por alguna razón yo no entiendo, porque digamos que bueno, no tiene pintura. Esta figura tendría pintura café en las botas, y le pusieron una cabeza de Han Solo en lugar de la del comandante rebelde que originalmente traía, ¿no? Y aquí no trae, por ejemplo, el cabello pintura. Algunas personas dicen, ¿se puede despintar? Pudiera ser que sí, pero se sabe perfectamente que este tipo de cosas ocurrían. Y también yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que muchas de las figuras que quieren despintar quedan rastros, de alguna manera quedan rastros que solo se quitan a lo mejor con alguna agujita o cosas así, pero entonces les dejan ya marcas, ¿no? Unas marcas ahí, digamos que de desgaste. Entonces, bueno, esto de las piezas overstock, como les llaman, pues en Estados Unidos, aquí en México, pues es pedacería. También ocurrió con todas las series, ¿no? que llevaban este proceso, como la de superpoderes, en este caso Batman, que es lo mismo, no se selló sónicamente, como me comentabas. Sí, o soldadura sónica. No se hizo la soldadura sónica, y es exactamente lo mismo, digamos, que con las piezas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, bueno, pues es una breve participación, pero son de las cosas que a mí me gustan mucho, y que a lo largo del tiempo, pues con muchísima gente que aquí nos hemos visto año tras año en diferentes lugares, hemos podido ir consiguiendo. Estas son algunas de las cosas que tengo. Me hubiera gustado traerme más, pero ya no tenía estos exhibidores, y era un poquito más difícil traérmelas. Espero conseguir más de esto para en futuras ocasiones poder mostrar a detalle todo este tipo de piezas. Pues no me queda más que agradecerles, y pues cualquier cosa estamos para servirles. Guase y todos, muchísimas gracias por aquí, por atenderme un ratito.
Así es, Benito. Pero sí puede ser una oferta chida. O sea, no está cerrado. Pero no lejos de la realidad. Llevo la mesa ya. Ay, ya. ¿Dice que tienes en tu vitrina, crema? Pero ya conseguí uno no más completito. chida. Que tiene hasta el arma. Dice, ¿por qué dices así? La que no sabe se espanta. La gente. La gente como Luna. No, güey. Ya para cerrar. Ya. Ah, ya. Se rifaron, ¿no? Sonido pirata. Sonido pirata.